En 1921, la familia Méndez, del condado de Villapaz, acogió a un niño mudo a través del registro estatal de huérfanos. Nunca habló, nunca desobedeció, nunca envejeció. Después de 2 años, lo devolvieron sin quejas, sin heridas, sin un rechazo formal, solo una nota. Ya no es compatible. Décadas más tarde, una ficha de ingreso a prisión listaba a un chico idéntico en apariencia, idéntico en nombre, todavía de 9 años. Dale like al video y suscríbete si estás listo para adentrarte en la familia Méndez y en el niño que devolvieron. Y si me estás escuchando ahora mismo, dime tu país y la hora. Reconforta saber que todos estamos ahí fuera, esparcidos a través de líneas de tiempo, viendo la misma historia desarrollarse. La primera mención aparece en el libro de admisión de huérfanos del condado de Villapaz, volumen 4, página 192. Varón, 8 a 9 años, sin origen conocido, entregado por agente de circuito, verificado por Carlos B. Pequeño, sin habla, sin resistencia, no se da nombre. En su lugar, un marcador. Niño 13B. La firma del agente está borrosa, pero la cola en bucle de la G en agente coincide con la de un supervisor de campo estacionado en la cercana Vargas. Su registro de viaje de esa semana está desaparecido. El hogar de los Méndez, Isabel y Diego Méndez, sin hijos, ingresos estables, antiguo maestro de escuela y costurera, fue aprobado para acoger bajo el incentivo de residencia tranquila del Estado, una regulación de posguerra que fomentaba la colocación de pupilos de baja alteración en hogares considerados educativamente sólidos. Su casa en el camino del Condado 6 aparece 2 veces en el registro de colocación, ambas vinculadas al mismo niño, aunque bajo diferentes números de identificación. El primero, 13B. El segundo, fechado 6 meses después, dice unidad 03V revisada. Ambas entradas están en diferente letra, pero aparecen en la misma página del libro, a 4 líneas de distancia. La segunda línea lleva una nota marginal, posiblemente agregada más tarde con grafito rojo. Parece el mismo. Verificar fotografía. La primera fotografía encontrada metida en el inventario final de la casa de la familia Méndez muestra a un niño sentado rígidamente, con las manos dobladas, los ojos ligeramente desviados. El retrato no tiene marcas, pero la parte trasera lleva el sello en relieve de un fotógrafo que operaba en Villasana hasta 1923, cuando su estudio se quemó bajo circunstancias poco claras. No existen otros retratos conocidos del niño. Su imagen no está incluida en ningún boletín de acogida del condado. El informe anual del orfanato de 1921 no hace mención de una transferencia ese año al hogar de los Méndez, aunque Diego Méndez testificó en una deposición posterior que recibieron al niño del puesto de huérfanos propiamente dicho, con documentación y asignación de alimentos fechadas el 10 de julio. La letra de Diego, normalmente limpia y erguida, cambia en sus entradas sobre el niño. Bucles más pequeños, espaciado inconsistente. En un fragmento de diario de 1922, escribe: no habla, no llora, sabe cuando entro, y ya se sienta erguido. He dejado de llamar a la puerta. Isabel Méndez no dejó correspondencia personal, pero su diario de costura contiene un patrón que etiquetó como manga, estrecha, niño. Sin medidas, solo la nota. 3 hechas, cada una igual. No hay registros de daños, enfermedades o mala conducta. No hay cartas a la oficina de huérfanos. Ninguna queja formal. El 15 de mayo de 1923, el niño fue devuelto a la custodia del condado de Villapaz. La ficha de ingreso enumera la razón de la devolución en una sola oración. Ya no es compatible. No hay precedente para esta frase en los registros de huérfanos de La Mancha antes de ese año. El empleado de admisiones, cuyas iniciales aparecen en el registro de ese año, más tarde testificó bajo juramento que no recordaba haber escrito esa entrada y no reconocía la letra. Su propio libro de contabilidad de ese mes fue arrancado de la encuadernación. Se creó un segundo registro de admisión en la misma fecha. Niño idéntico, estimación de nacimiento idéntica, retrato idéntico pegado al formulario, archivado, bajo el nombre de Daniel Soto, asignado al condado de Villaseca pero sin la correspondiente documentación de transferencia. Una anotación final agregada 2 años después en tinta azul pálido, y casi ilegible debajo de manchas de agua, aparece en el canal del libro.
No pidió regresar, solo fue entregado. La casa en el borde del barranco de Garcilaso era una modesta estructura de tablillas, de 2 habitaciones de profundidad con una chimenea lateral y barandillas bajas, en el porche pintadas a mano de blanco roto. Sus libros de contabilidad no enumeran modificaciones significativas entre 1914 y 1929. Los registros de impuestos muestran una residencia consistente de Diego e Isabel Méndez, ambos registrados como alfabetizados, sobrios y de disposición suave. Según la lista de visitas a la propiedad del condado, su actualización del censo de 1921 incluye un dependiente etiquetado solo como pupilo, sin fecha de nacimiento, sin apellido y sin estado de escolaridad marcado. Un visto bueno aparece en la columna de impedimento del habla. Aunque ningún médico firmó la anotación, la presencia del niño en el hogar no dejó una alteración verificable, sin muebles rotos, sin informes de disciplina, sin visitas registradas por el inspector de bienestar infantil del condado, cuyas notas de campo esa primavera fueron encontradas más tarde parcialmente rasgadas, con las páginas 7 a 9 faltantes y sin reemplazo emitido. El único registro de observación doméstica proviene de la referencia de pasada de un vecino en una carta de condolencia, fechada en junio de 1923, que señala: «El silencioso aún camina por tu hilera del jardín como una sombra atenta. Entre las pocas posesiones que sobreviven de la familia Méndez, se encuentra un diario con renglones que pertenece a Isabel, recuperado de un baúl de cedro guardado en el ático de la primera iglesia bautista, después de que la propiedad de la pareja fuera subastada en 1932. El diario encuadernado en piel de becerro cocida y sin título, contiene notas del hogar, patrones de costura y entradas cortas, escritas en una mano ordenada y comprimida. La mayoría son de naturaleza doméstica, referencias a la escasez de harina, de maíz, cambios climáticos y medidas para los pantalones de Diego. Pero entre marzo de 1922 y abril de 1923, 17 entradas se refieren indirectamente al pupilo, nunca por su nombre, siempre en términos de presencia. 3 de marzo, se levanta antes de que se encienda la estufa. 12 de abril, la puerta permanece cerrada, pero a veces la vela se apaga. 28 de mayo, no habla, pero asiente antes de que pregunte. Sus ojos descansan entre los míos y la pared. 9 de julio, hoy le entregué un libro. No miró, simplemente lo abrió a la mitad y lo sostuvo allí hasta que la habitación se sintió extraña. Un pasaje sin fecha y escrito en grafito tenue en lugar de tinta aparece entre 2 páginas rasgadas. Él sabe cuándo miramos para otro lado. Es entonces cuando la habitación cambia. No mucho, pero lo suficiente. De octubre a febrero, sus notas se reducen a oraciones individuales. Las menciones de su presencia se transforman en afirmaciones pasivas. Habitación ya barrida, sin polvo en sus zapatos, leña, movida sin sonido. Para abril, las entradas se detienen. La última línea dice: comenzó a parpadear en patrones. La frase está escrita sola, sin un punto al pie de una página, por lo demás en blanco. No le sigue ninguna entrada. Las páginas restantes están intactas. En la parte de atrás del diario, en el forro interior de la contraportada, se pegó una pequeña hoja de papel debajo de la costura de la encuadernación. Cuando se soltó con vapor en 1998 por un historiador de la parroquia que catalogaba las donaciones de la iglesia, reveló un trozo rasgado escrito con otra letra. La tinta se había desvanecido, pero 3 palabras aún eran legibles: aún no asignado. El registro oficial de la devolución se presentó el 17 de mayo de 1923 en el registro de huérfanos del condado de Villa Paz, bajo el formulario B17, marcado como retirada no disciplinaria. La entrada es por lo demás estándar. Código de colocación 03V. Hogar de acogida verificado. Niño devuelto sin lesiones visibles o enfermedad reportada. Los nombres de los padres adoptivos, Diego e Isabel Méndez, aparecen completos. El nombre del niño se deja en blanco. El campo titulado, causa de devolución, contiene una sola palabra escrita con lápiz de pizarra: compatibilidad. No hay explicación, ni párrafo adjunto, ni nota a pie de página. La palabra no está capitalizada en el léxico de la regulación,
ni aparece en ninguna documentación de la Oficina del Estado de La Mancha hasta 1925. En ese momento, las causas de devolución aceptables incluían enfermedad, abuso, comportamiento inadecuado, desviación del desarrollo y falta de influencia moral. Compatibilidad no era una categoría. El libro de registro de la oficina para esa semana, mantenido por la mano de Carlos Daniel Ramírez, enumera la admisión como rutina, pero incluye una corrección marginal en lápiz rojo al lado de la palabra. La anotación, entre corchetes, y con las iniciales CDR, dice: no es lenguaje de esta oficina, posiblemente error de transcripción. El formulario de devolución de los Méndez permaneció sin firmar en la parte inferior. Un visto bueno tenue, no de la mano de Ramírez, aparece al lado de la palabra aprobado. La correspondencia del Comité de Supervisión de Colocación del Este del Estado solicitó más tarde una aclaración. En una respuesta fechada el 1 de junio, el condado proporcionó una copia del formulario y una nota del registrador adjunto Héctor Carro que decía: no se emitió ninguna queja, sin marcas, sin evidencia de negligencia. El niño fue descrito por los tutores como tranquilo, no asertivo y no perjudicial. La solicitud de recuperación fue presentada voluntariamente por el señor Méndez. No se presentó ninguna declaración de la señora Méndez. La devolución se concedió según la sección 12, cláusula B, devolución pacífica sin obstrucción. La nota de Carro no menciona la palabra compatibilidad. Está ausente de su resumen, lo que sugiere que la palabra aún no había aparecido o se agregó más tarde fuera de los canales formales. Cuando se le preguntó en 1934 durante una revisión de anomalías históricas de acogida, Carro declaró bajo juramento: no recuerdo haber escrito ese término, ni recuerdo haberlo aprobado en ningún caso anterior. Su testimonio fue aceptado, sin más investigación. En 1951, una colección de resguardos de devolución de huérfanos fue transferida del condado de Villapaz al recién formado Archivo de Registros Estatales en la capital. Entre ellos estaba el archivo de los Méndez, pero la línea de causa de devolución había sido tachada con grafito tenue. Sobre la tachadura se había escrito a lápiz la palabra indefinido. Un archivista que revisaba la hoja notó en 1906 el margen, residuo de lápiz rojo debajo de la superficie, posiblemente sobrescrito. El análisis infrarrojo en 1996 confirmó que debajo de la corrección, la indentación de grafito original todavía deletreaba compatibilidad. Ningún otro caso de 1920 a 1930 usa el término. Una investigación lingüística realizada en 2022 para determinar si pudo haber sido un eufemismo regional no encontró rastro de compatibilidad en ninguna documentación legal, médica o burocrática de La Mancha de ese periodo. En el reverso del formulario de devolución, un pliegue vertical estrecho contiene una línea corta escrita de lado en tinta más clara, casi ilegible. No coincide con la mano principal transcrita. Dice: no podía coincidir, solo reflejaba. La hoja de transferencia fechada el 4 de junio de 1923 registra la reasignación del sujeto 03 Herbe a un hogar de acogida en el condado de Santa Cruz. El documento, conservado en el folio trasero del libro trimestral del orfanato de Villapaz, enumera a la familia receptora como Jorge y Enriqueta Loza. Ocupación: molinería. Dirección: Municipio 5, lote 112. Un visto bueno aparece junto al nombre del niño, ahora escrito como Daniel Soto. No hay entradas anteriores que se refieran a ese nombre. La casilla de admisión se deja en blanco, lo que sugiere una reasignación no estándar o posiblemente una omisión administrativa. La página lleva un sello de cera roja a medio presionar, con su impronta del condado fracturada por el medio. El hogar de los Loza no aparece en ningún censo del condado de Santa Cruz antes o después de 1923. No existen recibos de impuestos, tasaciones de propiedad o registros de votantes bajo ese apellido dentro del municipio 5. La escritura del lote 112, presentada 5 años antes, nombra a una viuda luterana, Ana G. Rocha, como propietaria. Su caso de sucesión, finalizado en 1920, cerró la parcela por abandono debido a una pérdida por incendio. El lote nunca fue revendido. El libro de escrituras de ese año tiene una página rasgada.
La línea 9 termina a mitad de oración, seguida de 3 líneas en blanco y una nota marginal en azul desvanecido. Pendiente de corrección, ninguna parte presente. En enero de 1924, un censor estatal pasó por la dirección listada. Su registro de retorno incluye la anotación, estructura desocupada, solo cimientos, restos de marco menores, sin ocupantes, sin respuesta a la llamada. Dibujó un pequeño diagrama del diseño del lote, etiquetando la estructura con una sola palabra, parcial. La casilla marcada, joven acogido presente, está marcada, luego tachada. Un mes después, un empleado de contabilidad de la Oficina Estatal de Asignación de Niños presentó una queja con respecto a la colocación de los losa, citando el fracaso en devolver el formulario de respuesta post-colocación obligatorio dentro de los 60 días. Se adjuntó una nota a la carpeta del niño que decía, reasignación pendiente, esperar confirmación de residencia y o contacto. Nunca llegó ninguna confirmación. El orfanato de Villa Paz sostuvo que el niño había sido transferido legalmente. Una respuesta al empleado presentada bajo la firma del registrador en funciones del orfanato dice, entrega confirmada por registro de mensajería. El sujeto dejó la jurisdicción del condado en la fecha especificada. Las consultas adicionales son responsabilidad de la Administración de Santa Cruz. Cuando el registro fue solicitado por la oficina de Santa Cruz, no se pudo localizar. Solo quedaba un recibo de pago. $200 emitidos a H línea por entrega de un solo pasajero a término completo. No se registraron viajes adicionales con ese nombre. Años más tarde, un registro escolar del condado de Santa Cruz de la primavera de 1924 listaba a un estudiante llamado Daniel S., de 9 años, inscrito durante 2 semanas en una escuela rural cerca del borde del municipio 5. La hoja de asistencia solo lleva su nombre una vez. Su línea para la segunda semana está tachada, y al lado, una anotación con tinta diferente. La familia se mudó. El nombre Loza nunca está escrito. La nota marginal del maestro en la esquina simplemente dice, el tío no está claro si hablaba. En un libro de contabilidad separado, enterrado en el fondo del archivo excedente del secretario del condado, una línea sin firmar, aparece en una sección reservada para reclamaciones de tierras anuladas. Enumera la parcela de los Loza, seguida de una entrada final, reclamada por ausencia. La tarjeta de gabinete fue descubierta en 1997, durante una auditoría de rutina de archivos, de casos de huérfanos transferidos de archivos de condados extintos a la recién formada Oficina de Consolidación de Registros de Acogida de La Mancha. Fue encontrada entre 2 facturas de embarque dobladas metidas dentro de un sobre de Manila, marcado Méndez, 1921-23, atado con un cordel de algodón que se había endurecido en nudos hacía mucho tiempo. El retrato de aproximadamente 4,6 pulgadas mostraba a un niño sentado en una silla de terciopelo de salón, con la mano izquierda apoyada en una rodilla, la cara ligeramente fuera del centro. Llevaba una simple camisa abotonada, con el cuello planchado. No aparecía nombre, fecha o impronta de estudio en el frente. En el reverso se revelaron impresiones débiles de escritura bajo luz oblicua. Un lápiz de Clark anotó, sujeto 03V o 13B, seguido de un signo de interrogación en grafito diferente. Debajo de eso, una segunda mano en tinta azul escribió, foto de devolución sin firmar. La ubicación del fotógrafo permaneció incierta hasta que se identificó un telón de fondo de estudio a juego, ostentación, cortina floral, reposabrazos de madera curvada, en un anuncio de 1922 de los estudios Hermanos Sánchez, anteriormente ubicados en Villasana, antes de que el edificio se perdiera en un incendio. Los registros de Sánchez perecieron con la estructura. Cuando la foto se probó como parte de una iniciativa de preservación, se registró una anomalía. La capa de albúmina no mostraba el amarillamiento, plateado, o anualmente por regulación institucional, y presentaron resúmenes que iban desde trastorno pasivo no verbal hasta mimetismo catatónico y cognición intacta con restricción desconocida. Ninguna de estas designaciones desencadenó la liberación o la reclasificación. El alcaide en ese momento, Claudio A. Medina, señaló en su declaración institucional anual de 1949 que el sujeto 187
permanece sin acción disciplinaria o incidente. Aún no se ha revisado el archivo de parientes anualmente. Medina se retiró el año siguiente. Su sucesor, W. Fernando Brisa, más tarde testificó bajo investigación federal que cuando intentó quitar la cama de 187 durante un cambio de capacidad en 1952, el forro de tela en el marco de la litera se resistió a doblarse. Cuando se retiró el colchón, se descubrió una fina capa de polvo, presionada en una rejilla irregular de impresiones verticales. Ordenó que el catre se dejara sin molestar. No se tomaron fotos. La mención final de 187 aparece en un libro de registro de conserjería de febrero de 1954. Una lista de inventario de literas marcó su marco como vacante. La hoja de admisión correspondiente no se había movido. No se presentó ningún informe de incidente. No se procesó ninguna autorización de salida. La línea de su ID termina abruptamente, seguida de 3 filas en blanco. Debajo de la última fila, aparece una nota en tinta roja distinta del negro utilizado en todo el registro. Sin formulario de liberación, estado mantenido abierto. Cuando los registros se revisaron para la digitalización en 2021, la carpeta de admisión faltaba. En su lugar, los archivistas encontraron un sobre etiquetado como no adulto inactivo. Dentro, solo una tarjeta de registro en blanco. En la parte superior, débilmente presionadas en la pulpa del papel, como si estuvieran escritas mucho antes de que se eligiera la tinta, había 3 indentaciones poco profundas: guardado, no guardado, aún registrado. La Oficina de Registros de La Mancha lanzó un proyecto piloto en 1978 para identificar historias de casos de huérfanos mal archivadas o anómalas utilizando nuevos métodos forenses, incluida la comparación de guiones y el análisis de pigmentos. El archivo de los Méndez fue extraído durante una muestra de muestreo, debido a la inusual ausencia de nombres de tutores asignados, y la presencia de una fotografía sin anotaciones de tinta. Fue catalogado bajo 3 identificadores separados a lo largo de su vida: Sujeto 013B Condado de Villapaz, Daniel M. Condado de Santa Cruz y el interno 187 Reformatorio de Sierra Fría. Los archivos se habían consolidado en 1956 en una sola carpeta de archivo, pero cada página presentaba discrepancias en el fechado, el lenguaje y el estilo. La analista de escritura, Laura Crayon, trabajando bajo el proyecto de Scriptorium Comparativo de los Archivos Nacionales, fue encargada de revisar los patrones de tinta en busca de falsificaciones. Su informe, presentado el 4 de septiembre de 1978, comienza con una modesta conclusión: el material es inconsistente en estilo, pero las páginas suplementarias, que nunca se adjuntaron formalmente al archivo de los Méndez, proporcionan detalles más preocupantes. En una hoja de contabilidad estándar, la página de reasignación fechada el 4 de junio de 1923, Cray identificó 7 formas de escritura separadas. Ninguna mostró continuidad de trazo o ritmo. Varios estilos, señaló, imitan la caligrafía humana, pero carecen de las dudas típicas del movimiento de la letra corrida. Una anotación marginal al lado del nombre del niño, devuelto debido a error de compatibilidad, parece imitar una cursiva en bucle de un empleado, pero cuando se comparó con los libros de contabilidad del personal del mismo año, la presión de la tinta se invirtió, más pesada al final de cada trazo en lugar de al principio. Otro comentario más abajo en la página, en una letra afilada, que se asemeja a una letra de molde con serifa, dice: asignar SC coincidencia. Cray rodeó esta línea y agregó: no es un tipo de letra, no es caligrafía, algo deliberado sin origen. Los documentos comparativos del orfanato de Villapaz, guardados en el mismo cajón, incluían firmas de admisión de la década de 1920. Cada muestra había sido cotejada para su autenticidad en 1963, como parte de una demanda por fondos mal asignados. Ninguna de esas muestras verificadas coincidió con ninguna de las entradas en el archivo de reasignación de los Méndez, ni los encabezados de fecha, ni las firmas del personal, ni siquiera las iniciales. El comentario final no enviado de Cray, encontrado en la manga trasera de la carpeta de análisis, lleva solo 3 líneas escritas con su propia mano inconfundible, subrayadas una vez, luego 2 veces.
Ninguna firma coincide, ningún estilo se repite, solo el niño permanece consistente y él no escribe. El documento de acogida original presentado el 6 de agosto de 1921 fue uno de varias docenas procesadas ese mes en el condado de Villapaz. Llevaba los elementos habituales: código de niño, sello de admisión, nombre del patrocinador y firma del empleado. Ese componente final pertenecía a Enrique Bello, quien en ese momento había servido en el puesto durante 12 años sin incidentes. Su firma aparece en tinta negra suave, clara y deliberada. E. Bello. El papel utilizado era típico del periodo, delgado, con líneas de lino y con la marca de agua de la Compañía de Suministros de Registros de la Mancha, común entre 1917 y 1923. La entrada se conservó en el Registro de Acogida del Condado, volumen 4, página 116. La página lista al niño solo como varón, parentesco desconocido, comportamiento tranquilo, asignado a la residencia Méndez Bajo. La orden provisional 27C. La nota adjunta en rojo dice: idoneidad del acogedor aprobada, salud del niño verificada. 3 líneas debajo de la entrada. La observación final del empleado. No se señalan objeciones por parte del hogar. Esa misma frase, que no aparece en ninguna otra parte de ese libro de contabilidad, fue rodeada con lápiz durante una revisión estatal de 1952. La revisión había sido ordenada después de una consulta anónima sobre irregularidades en los historiales de admisión de menores de Sierra Fría. Como parte de la investigación, se contactó a antiguos empleados para confirmar las colocaciones. Bello, entonces jubilado y residente en una casa de huéspedes en Villasana, presentó una declaración jurada el 9 de marzo de 1952, afirmando: no recuerdo tal archivo. No coloqué a un niño Méndez en ninguna casa bajo esa designación. Si mi nombre aparece en tal documento, no es de mi mano. Los investigadores cotejaron su letra con las licencias de matrimonio del condado, los certificados de defunción y los registros de títulos de propiedad de la misma década. La curvatura de su trazo, la inclinación hacia abajo y la doble L en bucle fueron consistentes en 86 de 86 muestras. La firma en el archivo de los Méndez era idéntica en todos los aspectos. El mismo florecimiento en la B, la misma duda en la cruz de la T en empleado. A Bello se le mostró una reproducción de la página. Según el registro del taquígrafo, miró la firma durante 3 minutos completos, antes de declarar tranquilamente: no recuerdo ese nombre, pero esa es mi mano. Cuando se le presionó sobre si había olvidado al niño, respondió: no es olvidar, es ausencia. He archivado miles de papeles. Este nunca pasó por mis dedos. Sé el peso de una página cuando lo ha hecho. Su declaración jurada fue sellada y archivada bajo la objeción 12A, aunque el archivo no fue retirado del archivo. En su lugar, se agregó una nota administrativa en la parte posterior del libro de contabilidad. Firma confirmada. Memoria cuestionada. Fue firmado por un registrador asistente, R.H. Campos, cuyo propio hijo moriría en el reformatorio de Sierra Fría 11 años después. No se hicieron enmiendas al registro de acogida original. Permanece en el libro de contabilidad, perfectamente intacto. Entre las páginas todavía se pueden ver indentaciones débiles. Donde el bolígrafo una vez descansó demasiado tiempo en el papel, no forman palabras, solo una repetición de presión, como si la mano que lo firmó ya hubiera firmado algo más en algún lugar más profundo del libro. En noviembre de 1960, el Palacio de Justicia del Condado de Villapaz comenzó una revisión de la calefacción de 3 meses. La vieja caldera de hierro, instalada en 1914 y inactiva desde 1951, estaba programada para su extracción. Durante la excavación de su subsuelo, anualmente por regulación institucional, y presentaron resúmenes que iban desde trastorno pasivo no verbal hasta mimetismo catatónico y cognición intacta con restricción desconocida. Ninguna de estas designaciones desencadenó la liberación o la reclasificación. El alcaide en ese momento, Claudio A. Medina, señaló en su declaración institucional anual de 1949 que el sujeto 187 permanece sin acción disciplinaria o incidente. Aún no se ha revisado el archivo de parientes anualmente. Medina se retiró el año siguiente.
Su sucesor, W. Fernando Brisa, más tarde testificó bajo investigación federal que cuando intentó quitar la cama de 187 durante un cambio de capacidad en 1952, el forro de tela en el marco de la litera se resistió a doblarse. Cuando se retiró el colchón, se descubrió una fina capa de polvo, presionada en una rejilla irregular de impresiones verticales. Ordenó que el catre se dejara sin molestar. No se tomaron fotos. La mención final de 187 aparece en un libro de registro de conserjería de febrero de 1954. Una lista de inventario de literas marcó su marco como vacante. La hoja de admisión correspondiente no se había movido. No se presentó ningún informe de incidente. No se procesó ninguna autorización de salida. La línea de su ID termina abruptamente, seguida de 3 filas en blanco. Debajo de la última fila, aparece una nota en tinta roja distinta del negro utilizado en todo el registro. Sin formulario de liberación, estado mantenido abierto. Cuando los registros se revisaron para la digitalización en 2021, la carpeta de admisión faltaba. En su lugar, los archivistas encontraron un sobre etiquetado como no adulto inactivo. Dentro, solo una tarjeta de registro en blanco. En la parte superior, débilmente presionadas en la pulpa del papel, como si estuvieran escritas mucho antes de que se eligiera la tinta, había 3 indentaciones poco profundas: guardado, no guardado, aún registrado. La Oficina de Registros de La Mancha lanzó un proyecto piloto en 1978 para identificar historias de casos de huérfanos mal archivadas o anómalas utilizando nuevos métodos forenses, incluida la comparación de guiones y el análisis de pigmentos. El archivo de los Méndez fue extraído durante una muestra de muestreo, debido a la inusual ausencia de nombres de tutores asignados, y la presencia de una fotografía sin anotaciones de tinta. Fue catalogado bajo 3 identificadores separados a lo largo de su vida: Sujeto 013B Condado de Villapaz, Daniel M. Condado de Santa Cruz y el interno 187 Reformatorio de Sierra Fría. Los archivos se habían consolidado en 1956 en una sola carpeta de archivo, pero cada página presentaba discrepancias en el fechado, el lenguaje y el estilo. La analista de escritura, Laura Crayon, trabajando bajo el proyecto de Scriptorium Comparativo de los Archivos Nacionales, fue encargada de revisar los patrones de tinta en busca de falsificaciones. Su informe, presentado el 4 de septiembre de 1978, comienza con una modesta conclusión: el material es inconsistente en estilo, pero las páginas suplementarias, que nunca se adjuntaron formalmente al archivo de los Méndez, proporcionan detalles más preocupantes. En una hoja de contabilidad estándar, la página de reasignación fechada el 4 de junio de 1923, Cray identificó 7 formas de escritura separadas. Ninguna mostró continuidad de trazo o ritmo. Varios estilos, señaló, imitan la caligrafía humana, pero carecen de las dudas típicas del movimiento de la letra corrida. Una anotación marginal al lado del nombre del niño, devuelto debido a error de compatibilidad, parece imitar una cursiva en bucle de un empleado, pero cuando se comparó con los libros de contabilidad del personal del mismo año, la presión de la tinta se invirtió, más pesada al final de cada trazo en lugar de al principio. Otro comentario más abajo en la página, en una letra afilada, que se asemeja a una letra de molde con serifa, dice: asignar SC coincidencia. Cray rodeó esta línea y agregó: no es un tipo de letra, no es caligrafía, algo deliberado sin origen. Los documentos comparativos del orfanato de Villapaz, guardados en el mismo cajón, incluían firmas de admisión de la década de 1920. Cada muestra había sido cotejada para su autenticidad en 1963, como parte de una demanda por fondos mal asignados. Ninguna de esas muestras verificadas coincidió con ninguna de las entradas en el archivo de reasignación de los Méndez, ni los encabezados de fecha, ni las firmas del personal, ni siquiera las iniciales. El comentario final no enviado de Cray, encontrado en la manga trasera de la carpeta de análisis, lleva solo 3 líneas escritas con su propia mano inconfundible, subrayadas una vez, luego 2 veces. Ninguna firma coincide, ningún estilo se repite, solo el niño permanece consistente y él no escribe.
El documento de acogida original presentado el 6 de agosto de 1921 fue uno de varias docenas procesadas ese mes en el condado de Villapaz. Llevaba los elementos habituales: código de niño, sello de admisión, nombre del patrocinador y firma del empleado. Ese componente final pertenecía a Enrique Bello, quien en ese momento había servido en el puesto durante 12 años sin incidentes. Su firma aparece en tinta negra suave, clara y deliberada: E. Bello. El papel utilizado era típico del periodo, delgado, con líneas de lino y con la marca de agua de la Compañía de Suministros de Registros de la Mancha, común entre 1917 y 1923. La entrada se conservó en el Registro de Acogida del Condado, volumen 4, página 116. La página lista al niño solo como varón, parentesco desconocido, comportamiento tranquilo, asignado a la residencia Méndez Bajo. La orden provisional 27C. La nota adjunta en rojo dice: idoneidad del acogedor aprobada, salud del niño verificada. 3 líneas debajo de la entrada. La observación final del empleado. No se señalan objeciones por parte del hogar. Esa misma frase, que no aparece en ninguna otra parte de ese libro de contabilidad, fue rodeada con lápiz durante una revisión estatal de 1952. La revisión había sido ordenada después de una consulta anónima sobre irregularidades en los historiales de admisión de menores de Sierra Fría. Como parte de la investigación, se contactó a antiguos empleados para confirmar las colocaciones. Bello, entonces jubilado y residente en una casa de huéspedes en Villasana, presentó una declaración jurada el 9 de marzo de 1952, afirmando: no recuerdo tal archivo. No coloqué a un niño Méndez en ninguna casa bajo esa designación. Si mi nombre aparece en tal documento, no es de mi mano. Los investigadores cotejaron su letra con las licencias de matrimonio del condado, los certificados de defunción y los registros de títulos de propiedad de la misma década. La curvatura de su trazo, la inclinación hacia abajo y la doble L en bucle fueron consistentes en 86 de 86 muestras. La firma en el archivo de los Méndez era idéntica en todos los aspectos. El mismo florecimiento en la B, la misma duda en la cruz de la T en empleado. A Bello se le mostró una reproducción de la página. Según el registro del taquígrafo, miró la firma durante 3 minutos completos, antes de declarar tranquilamente: no recuerdo ese nombre, pero esa es mi mano. Cuando se le presionó sobre si había olvidado al niño, respondió: no es olvidar, es ausencia. He archivado miles de papeles. Este nunca pasó por mis dedos. Sé el peso de una página cuando lo ha hecho. Su declaración jurada fue sellada y archivada bajo la objeción 12A, aunque el archivo no fue retirado del archivo. En su lugar, se agregó una nota administrativa en la parte posterior del libro de contabilidad. Firma confirmada. Memoria cuestionada. Fue firmado por un registrador asistente, R.H. Campos, cuyo propio hijo moriría en el reformatorio de Sierra Fría 11 años después. No se hicieron enmiendas al registro de acogida original. Permanece en el libro de contabilidad, perfectamente intacto. Entre las páginas todavía se pueden ver indentaciones débiles. Donde el bolígrafo una vez descansó demasiado tiempo en el papel, no forman palabras, solo una repetición de presión, como si la mano que lo firmó ya hubiera firmado algo más en algún lugar más profundo del libro. En noviembre de 1960, el Palacio de Justicia del Condado de Villapaz comenzó una revisión de la calefacción de 3 meses. La vieja caldera de hierro, instalada en 1914 y inactiva desde 1951, estaba programada para su extracción. Durante la excavación de su subsuelo, arenisca, 2 albañiles descubrieron un hueco poco profundo debajo del muro de cimentación oriental, justo después de una rampa de cenizas en desuso. En el interior, firmemente encajada entre ladrillo y madera, había una caja de acero, chamuscada por el fuego a lo largo de sus bordes pero intacta, sin etiqueta, sin número de registro. La cerradura se había corroído desde dentro. Cuando se abrió a la fuerza, la caja contenía un solo elemento: un libro de contabilidad encuadernado a mano, con el lomo agrietado, sin título en su cubierta. El volumen contenía solo 4 páginas. Las 3 primeras estaban en blanco, con manchas de agua. La cuarta contenía una sola entrada, centrada sin adornos. Sujeto:
Parón menor, colocación Méndez. Estaba escrito en letra de molde sin fecha de nacimiento o código de admisión. La letra era plana, funcional, más cercana a la notación mecánica que a la letra corrida. Debajo de la línea del sujeto, solo aparecía una palabra bajo el campo, de estado, compatibilidad suspendida. Ningún empleado firmó la página. No siguieron otras entradas. El libro de contabilidad fue llevado a la oficina del empleado Juan Arroyos para su clasificación. Registró su presencia en el registro de descubrimiento, pero lo marcó como no canónico, un término reservado para artículos que no aparecen en ningún índice referenciado o plantilla estatal. La nota interna de Arroyos, fechada el 4 de 1900 en diciembre de 1960, comenta: no se conoce autorización para este formato, no es un documento aceptado, no está archivado con el registro de origen. Sin embargo, no destruyó el libro de contabilidad. En su lugar, se volvió a empaquetar y se guardó en la bóveda del Palacio de Justicia bajo varios muros de la caldera. 2 años después, un archivista estatal que revisaba los libros de contabilidad del condado notó una irregularidad en el volumen de transferencia de acogida del condado de Villapaz para 1923. El registro estándar termina en la página 402, pero la encuadernación contiene 403 páginas. La página final, en blanco excepto por una leve mancha de tinta de su lado opuesto, muestra indentaciones de una forma cuadrada que sugieren una presión a largo plazo, como si la página alguna vez hubiera sido presionada contra una superficie de tapa dura. La marginalia del archivista dice: página de transferencia fuera de sincronización. El papel del libro de contabilidad es inconsistente. Cuando el archivo de los Méndez fue sacado de su carpeta estándar para volver a examinarlo, se encontró una mancha de hollín en la esquina superior derecha. La mancha no coincidía con el estado de conservación del resto de los documentos. La comparación de tinta forense en 1986 confirmó la presencia de residuos de ceniza de carbón, idénticos en composición a los utilizados en la caldera del Palacio de Justicia de 1914. Una carta recuperada del informe de mantenimiento del Palacio de Justicia de 1961 incluye una queja manuscrita de uno de los albañiles. No se nos dijo que la caja estaba sellada dentro del muro. Tuvimos que romperla para liberarla. No se movió como metal, cedió como tela húmeda. El interior olía a aceite quemado, no a papel. El capataz desestimó la queja. El objeto fue registrado, empaquetado y nunca más se habló de él. No existe registro de quién colocó el libro de contabilidad debajo de la sala de calderas. No se encontró ningún mecanismo para explicar cómo se selló detrás de la piedra de carga. Pero alguien escribió esa entrada, y alguien antes de que el edificio se completara ya había decidido. La compatibilidad podría suspenderse, pero no concluirse. La declaración jurada nunca fue publicada. Permaneció bajo sello de archivo restringido hasta 2029, cuando un empleado estatal archivó mal su código de almacenamiento y permitió que saliera a la luz en una auditoría de atrasos judiciales. Etiquetado solo como Declaración del Alcaide L. Prada, Re. Interno 187. Se extiende por 6 páginas dictadas bajo juramento pero nunca notariadas. Leonardo Prada había servido como alcaide de la Casa Correccional del Condado de Santa Clara durante 3 décadas. Se retiró en 1962 y dio la declaración casi 21 años después, desde un sanatorio en Valladolid, donde estaba siendo tratado por temblores progresivos y parálisis nocturna. En su relato, Prada detalla a un prisionero admitido el 3 de mayo de 1941. El formulario de admisión no listaba parentesco conocido, pero incluía una fotografía extrañamente prístina para su edad y sin el deshilachado químico típico común en las impresiones de celulosa. El niño fue descrito como sin edad, 9 años, tranquilo, sin preocupaciones de comportamiento. No se mencionó el historial criminal antes de la acusación de robo que lo trajo. Su celda fue marcada como interino permanente, una designación creada por el propio Prada, destinada a internos que aún no habían sido asignados a un bloque final, debido a la identificación pendiente. Ese estado permaneció sin cambios durante 13 años. Prada escribe: no era una carga, no hablaba, no se portaba mal, y sin embargo, nadie lo visitó.
Nadie presentó una solicitud por él, y nunca se le asignó un oficial de libertad condicional. Cada 6 meses yo presentaba un informe, y lo reclasificaba. Cada 6 meses, yo preguntaba a quién pertenecía. El sistema no daba respuesta, pero en 1953, según la declaración, algo cambió. El niño, designado solo como sujeto 187, fue llevado al aislamiento de la enfermería después de rechazar la comida durante 9 días. Una enfermera informó que le susurró algo. No pudo determinar la palabra. Cuando Prata le pidió que la repitiera, el niño no movió los labios. En su lugar, parpadeó repetidamente, 118 veces. La enfermera que lo atendía los contó en voz alta. Bueno, cuando llegó al recuento final dejó caer su libreta. Pensé que era una convulsión, declaró Prata, pero no estaba temblando, me estaba mirando todo el tiempo. No sé lo que vi en esa mirada, pero presenté un registro falso diciendo que había sido transferido a observación mental. No lo había sido. Simplemente no podía seguir escribiendo los mismos informes sin respuesta. No dormí ese día. Un año después, la línea de registro del niño termina sin un cierre, sin liberación, sin certificado de defunción, sin orden de transferencia, solo una línea en blanco, y la frase estampada débilmente, reclasificación pendiente. El margen de la declaración de Prada, la página final lleva una nota manuscrita, una que no coincide con su mano conocida. Dice, no era una palabra, era un número. Nadie ha decodificado lo que significó 118. Ningún otro interno recibió la clasificación de interino permanente, y la tinta en el margen no tiene un fabricante listado en La Mancha o en cualquier estado circundante de ese año. El lenguaje institucional del cuidado de menores del siglo XIX era clínico, a menudo circular. Términos como imbécil, moralmente errante o débil mental funcionaban menos como diagnósticos que como exclusiones, herramientas para enraizar a los niños en la contención apropiada. Sin embargo, ninguna de estas categorías encajaba con el niño devuelto por la familia Méndez. En su registro de reasignación con fecha 3 de julio de 1923, el médico que lo atendió marcó los 3 campos estándar: aptitud, riesgo conductual y pronóstico, con la misma anotación, NA. La abreviatura era común para las ausencias en la documentación. Menos común era su repetición en 3 encuestas de admisión separadas, presentadas con meses de diferencia, cada una con iniciales diferentes, pero con una redacción idéntica. Ninguna usó el tiempo pasado. En el censo del orfanato del condado, de Villapaz de 1924, el niño aparece en una lista suplementaria titulada Clasificación diferida. Se incluyeron 8 niños. 7 fueron finalmente transferidos. Solo el niño Méndez permaneció. Su archivo se sellaba cada trimestre con una recomendación de reevaluación, pero no se realizaba ninguna evaluación. Una corrección manuscrita, en los márgenes del registro de 1925 dice, todavía en archivo, todavía esperando colocación, todavía sin llorar. La ausencia de cualquier observación emocional, sin tristeza, sin miedo, ni siquiera interrupción, lo eliminó de la prioridad médica y conductual. No fue ayudado, no porque fuera peligroso, sino porque ninguna categoría requería su procesamiento. En 1931, con un cambio en los protocolos de cuidado de huérfanos, una junta de revisión de estándares psicológicos auditó los registros archivados. El caso del niño fue marcado bajo un encabezado provisional: menores cognitivamente inertes, estado ambiguo. En su informe, el miembro del comité Dr. Luis Santos señaló, el sujeto no responde a los estímulos lingüísticos pero no es sordo. No exhibe resistencia pero no se le puede enseñar. Los patrones de respiración no se alteran bajo estrés. Su condición no es mutismo ni desafío. No es simple. No está quieto. Simplemente no está alineado. La última línea del punto dice, informe está tachada con lápiz debajo de ella, débilmente legible, parpadea en orden. Cuando La Mancha adoptó el mandato de bienestar infantil uniforme de 1933, cientos de casos fueron reclasificados. El archivo del niño Méndez fue marcado, revisado, no se necesita revisión. En ese momento, no había hablado, se había movido, de forma independiente,
o había exhibido cualquier comportamiento que requiriera una nota durante más de 10 años, y aún así, permanecía bajo el cuidado del Estado. Una corrección impresa a las notas a pie de página del mandato de ese año agregó una línea a la sección 12, subcláusula D. Los sujetos que carecen de velocidad de desarrollo sin enfermedad o trastorno acompañante permanecerán en las listas de espera hasta que la movilidad o el declive justifiquen la reevaluación. Era una oración que no se aplicaba a nadie más. Esa cláusula fue eliminada más tarde, cuando los investigadores del Instituto de Registros Públicos de La Mancha intentaron localizar el resumen de la evaluación final del niño en 1988, encontraron una carpeta marcada con solo 2 sellos, no en el catálogo, y no se justifica el diagnóstico. Dentro, la única escritura era la observación de un médico garabateada apresuradamente en el pliegue del archivo, todavía presente, pero no podemos decir dónde. El archivista que descubrió el documento había estado buscando libros de contabilidad de nóminas de 1944, auditorías internas de rutina, después de una tormenta que dañó el segundo piso del anexo de registros de bienestar del Departamento de Estado de La Mancha. Las bóvedas del sótano se habían inundado décadas antes y muchos de los documentos de respaldo fueron reclasificados, empaquetados y olvidados. La caja L147B no llevaba tarjeta de inventario. Dentro había un sobre de transferencia marcado en el estándar del condado, Protocolo de Reasignación Interna del Estado de La Mancha. El papel no se había amarillado, y la tinta no se había corrido a pesar de haber sido archivada bajo salvamento de inundación. No llevaba marcas de agua, anotaciones burocráticas o resbalones de enraizamiento, solo una fecha, 8 de agosto de 1985, y un nombre, Méndez. No era el nombre del niño, no era un nombre legal en absoluto, solo el apellido, Méndez, sujeto devuelto, estaba escrito en letra de molde en la parte superior, seguido de la frase, ciclo de compatibilidad incompleto, sin fecha de nacimiento, sin número de admisión, sin registro de reasignación, donde debería haber estado la dirección del destinatario. El formulario solo decía, devolver al bucle. La letra no era en cursiva, sino en letra de imprenta, inusual para la época y no coincidente con ninguno de los registros de muestra del departamento. Más alarmante que el contenido del formulario fue el sello de verificación pegado en la parte inferior. Cada página en el proceso de transferencia de bienestar de La Mancha requería la autorización final de un supervisor de bienestar regional. El sello decía, aprobado T. Lomas, supervisor regional. Lomas había servido en ese puesto desde 1971 hasta 1979, y había muerto en agosto de 1981 después de una embolia pulmonar en su casa. El certificado de defunción número 7888-32 Carara confirma el entierro en el cementerio de Colina Cima el 14 de agosto de 1981, y sin embargo, el sello de aprobación llevaba una fecha del 8 de agosto de 1985. 4 años después de la muerte de Lomas, se encontró que la tinta probada décadas después contenía niveles inusualmente altos de sedimento de carbono y pegamento a base de animales, aunque consistentes con las tintas más antiguas de la industria. Su composición particular no había estado en circulación desde 1952. Ningún sello posterior del departamento llevaba rastro de ella. Un memorando interno adjunto al formulario por un supervisor confundido en 2006 preguntaba si el archivo debía ser escalado para su revisión o descartado. No hay registro de una respuesta. La única anotación en la parte posterior del documento era una breve marginalia en lápiz desvanecido, escrita en un estilo de taquigrafía de empleado. Si se reasigna de nuevo, tirar del más antiguo primero, no reenviar más allá del ciclo. La frase más allá del ciclo no aparece en ninguno de los manuales de procedimientos utilizados por el Sistema de Bienestar Infantil de La Mancha en ese momento. Cuando el archivista que encontró el documento intentó escanearlo en 2021, la alimentación se atascó. El documento se quemó ligeramente alrededor del borde antes de atascar el escáner por completo. El informe de reparación del técnico registró una nota inusual. Error de alimentación. Bucle detectado. La página intentó regresar a la bandeja.
En 2024, cuando la Oficina de Modernización del Bienestar Infantil comenzó a digitalizar archivos en papel de los registros de admisión de huérfanos del siglo XX, un técnico señaló un nombre recurrente que no se indexaba automáticamente: Méndez, sin nombre de pila. A diferencia de las entradas estándar, esta apareció 12 veces en los inventarios del condado, 9 veces en los archivos de prisiones y 2 veces simultáneamente en los libros de contabilidad de reasignación, fechados con 2 años de diferencia. El número de archivos se mantuvo constante: 7.443. Pero la colocación dentro de los registros cambiaba con cada entrada, barajada entre clasificaciones sin explicación. A veces se le marcaba como reintegrado, en otras como en proceso o pendiente de evaluación de idoneidad. Ni una sola vez se le marcó como fallecido. El archivo de los Méndez tenía más enmiendas administrativas que cualquier niño procesado en La Mancha entre 1920 y 1950. Sin embargo, ningún censo lo listaba, ninguna escuela lo inscribió y ningún registro de entierro cerró su archivo. Su edad fue actualizada por última vez en 1923, luego tachada, luego reemplazada, luego dejada en blanco. Una anotación roja en el margen de un documento simplemente decía: mantener el estado hasta la observación. Nadie lo inicializó. Un informe de auditoría interna de 1988 describió la carpeta de Méndez como activa a pesar de la inactividad. Cuando se revisó en 2002, el resumen decía: la entrada se mantiene por rotación, no por necesidad. Y para 2011, una línea en la auditoría de cumplimiento del sistema decía: este sujeto es referido sin referencia. Cuando se comparó con archivos de casos de pares, la entrada de Méndez tenía una cualidad única: el movimiento. Su documentación había sido accedida, archivada, copiada y rearchivada más de 114 veces entre 1921 y 2005, más que cualquier niño registrado en ese lapso. La mayoría de los archivos se movían 1, 2 veces como máximo. El suyo migraba cada 3-4 años en promedio. Ningún formulario de solicitud explicaba estas transferencias. Ningún oficial supervisor las firmó, y varias instalaciones notaron que nunca recibieron al niño, pero firmaron de todos modos, citando la presión para reducir los atrasos. Una nota del secretario de Registros del Condado de Santa Cruz, fechada en agosto de 1977, incluye una anotación garabateada apresuradamente: archivo aquí de nuevo, no estoy seguro de por qué, déjalo descansar esta vez. Algunos creían que era un archivo fantasma, un artefacto burocrático que se negaba a eliminarse. Otros creían que un miembro del personal había utilizado el número de caso como marcador de posición. Pero cuando un investigador interno comparó el archivo de Méndez con una serie de registros de encarcelamiento de menores de 1941 a 1954, encontró más que números. Encontró una foto. Coincidía exactamente con la tarjeta de gabinete en 1900. El archivo de la finca Méndez. Sin edad, sin pliegues, sin duplicados, el mismo niño, sin cambios a lo largo de 2 décadas. En un intento fallido de purgar los registros inactivos en 2025, la base de datos devolvió un error: documento bloqueado en movimiento. El departamento de TI lo marcó como metadatos corruptos, pero en el ticket de error impreso debajo de la advertencia, apareció una línea que ningún miembro del personal afirmó haber escrito: la memoria del sistema no se perdió, se está reescribiendo. La última carpeta física atribuida al niño Méndez llegó sin clasificar durante la admisión de 2033 de registros excedentes de la extinta Oficina de Huérfanos del Condado de Villapaz. No tenía número de carpeta, solo una pestaña de lino marcada con una sola línea horizontal negra. Dentro, 27 hojas sin encuadernar, todas en blanco, separadas por papel secante delgado, sin perturbar desde su colocación, sin fechas, sin identificadores, sin anotaciones. Solo silencio medido en pulgadas de almacenamiento. No fue hasta un nuevo inventario en 2042 que se reevaluó el contenido. La archivista Dana Elvira sostuvo la página final bajo luz halógena para inspeccionar el grano del papel, y notó a lo largo del borde inferior una tenue tira descolorida. Bajo magnificación, una sola frase emergió, escrita en letra microscópica: todavía procesando.
sin sangrado de tinta, sin firma. La oración parecía flotar debajo de las fibras, no sobre ellas. La datación de tinta forense resultó no ser concluyente. El laboratorio devolvió la página con la nota: presencia química indetectable. Presión aplicada desde debajo del papel, no desde arriba. Esta única frase, el único texto, provocó una investigación interna. Aunque nadie pudo identificar el origen del archivo, no tenía entrada en el Archivo Nacional de Huérfanos y no había sido presentado a través de los canales estatales. Una teoría afirmaba que se había incluido accidentalmente en un paquete de otra jurisdicción, pero el papel de respaldo llevaba una marca de agua del sello estatal de La Mancha, fechada en 1920. Otra hipótesis sostenía que el archivo era un señuelo creado para ocultar reasignaciones inadecuadas. Pero esa explicación no explicaba las huellas dactilares. En la pestaña interior de la carpeta, se descubrieron impresiones parciales de aceite, de tamaño infantil, no registradas. No coincidían con ninguna huella conocida en los archivos criminales estatales, de menores o adultos. Lo más inquietante, las huellas se repetían en cada página de papel secante en la misma posición y en el mismo ángulo, como si se hubieran colocado y presionado una y otra vez durante décadas. Un memorando de 2043, de la subarchivista Lidia Crespo, registra su observación durante un turno de inspección de medianoche. El archivo, escribió, no estaba quieto. Mientras lo movía de un gabinete a otro, describió una sensación de arrastre, como si el archivo pesara más que sus páginas. Crespo nunca regresó al archivo después de esa fecha. Su carta de renuncia consistió en una sola línea: si no está asignado, no puede ser procesado. Los intentos de microfilmación de la carpeta fracasaron. Cada exposición salió en blanco, excepto por la línea horizontal. Cuando se digitalizó en 2051, las imágenes escaneadas se corrompieron cada vez, reemplazando las páginas en blanco con errores de archivo repetidos, que decían: esperando resultado, esperando resultado, esperando resultado. No se incorporaron metadatos para explicar la repetición. La carpeta ahora reside en un cajón sellado debajo de la colección. El acceso requiere 2 firmas, una de las cuales debe pertenecer a un director que ya no trabaja allí. En la cara de acero del cajón, grabada superficialmente debajo del número de serie, hay una frase que no ha aparecido en ninguna documentación anterior de Méndez. Dice: no cierres el archivo, todavía se está escribiendo. Fue acogido, devuelto, reasignado, encarcelado, olvidado. Sin embargo, en ninguna parte del archivo estatal muere. Su archivo nunca se cerró, su edad nunca cambió, y debajo de una caldera del Palacio de Justicia en La Mancha, un libro de contabilidad enterrado todavía tiene su nombre. ¿Qué fue él? ¿Un niño fuera de lugar? ¿Un fracaso del sistema? ¿O algo creado por él, alimentado por documentos movidos por empleados, y recordado solo cuando la tinta no se desvanece? Esta no es una historia de fantasmas, es una historia sobre un sistema que olvidó cómo olvidar, y un niño que nunca debería haber procesado en absoluto. Dale like al video, y suscríbete para más historias que la historia intentó enterrar. Y si todavía estás viendo, dime de dónde eres y qué hora es. Reconforta saber que no estamos solos en el mundo.